Bueno, nuestro invitado de hoy, para aquellos que no lo conocen, Juan Carlos Sosa Purba. Juan Carlos es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en leyes de la Universidad de Harvard. Es profesor en las áreas de Derecho, Petróleo, Desarrollo y Geopolítica Internacional de la Energía en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica Andrés Bello, Monte Ávila y la Universidad Metropolitana. Así que defensor de los derechos humanos, siendo coautor de Crímenes de Lesa Humanidad, un enfoque venezolano, cual fue publicado por El Nacional en el 2004. Juan Carlos es editor en jefe de la revista Energizando Ideas, coautor del libro ABC del Petróleo y la Energía, publicado en el 2010, autor de un proyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para Venezuela en el 2001, la apertura petrolera, oportunidad de desarrollo en 1998. Bueno, Juan Carlos publicó su primera novela con la editorial Planeta en el año 2010. Se titula Cicatriz y ya va por su segunda edición. En general, Juan Carlos es un luchador incansable, comprometido con sus ideales, y bueno, la novela que nos va a presentar hoy se titula La muerte tiene muchos rostros. El personaje principal de la novela, Fernando Cío, lucha por la libertad de una nación fracturada. No vislumbrando una salida a la crisis que lo oprime, forma un equipo que comparte sus angustias para ofrecer una alternativa disímil al status quo. En el proceso recorre Venezuela y el mundo, encontrándose con personajes que encarnan el drama del exilio, el movimiento estudiantil, intereses de poder tras bastidores, el universo militar, intrigas políticas y eventos que han marcado la historia contemporánea. Bueno, con una pluma extraordinaria nos embullen estos personajes y bueno, se hace una lectura muy interesante. Bueno, a propósito, esto me molesta muchísimo. A propósito, yo lo voy a quitar, hablo duro. Ponlo así, pero así. Ah, bueno, así sí. Pero tenga su eco. Eso sí. ¿Y así? ¿Así? Perfecto. Sí, más o menos. Sí. Bueno, ok. Bueno, mientras estaba leyendo el libro de Juan Carlos y reflexionando un poco, me llegó un escrito que inicialmente me habían dicho que era de Rafael Cadenas, nuestro querido poeta y profesor barquisinetano, que me pareció pertinente traerlo hoy. Se titula Venezuela me hace falta. Yo le voy a leer un pequeño fragmento. Dice: Venezuela me hace falta. Venezuela queda entre cualquier meridiano y paralelo del mundo, donde esté radicado el talento, la inteligencia y el trabajo de los venezolanos. Ahí queda Venezuela. Venezuela estará en esos países a donde cada día lleguen venezolanos de bien para entregar en tierras lejanas y extrañas todo su esfuerzo y trabajo para hacer de este mundo un sitio mejor. Entonces, en respuesta a este escrito, le contestó Jesús Miguel Martínez lo siguiente: ¿y los que nos quedamos qué? Entonces dice: quiero dejar bien claro que no cuestiono el derecho que tiene cada venezolano de marcharse al lugar del mundo que mejor le plazca, a poner su talento al servicio de quien decida y buscar una vida con más gratificaciones y seguridades que la que este país le ofrece. Si me preguntan a mí dónde está Venezuela, tengo por justicia que decir que está en las aulas de los colegios y las universidades, en cada estudiante, en cada profesor. Está en los hospitales donde médicos, bioanalistas y enfermeras luchan por dar salud con uñas y dientes a una población desprovista de casi todo. Está en las pequeñas empresas fundadas por profesionales que, negándose a marcharse y también a quedar desempleados, se han reinventado desarrollando destrezas
que jamás habían pensado que llegarían a poseer. Está en los escritores y poetas, en los artistas, todos que continúan creando y pariendo para hacer públicas sus obras, en espera de que éstas aporten el grano de arena que terminen de crear las condiciones para el cambio que todos necesitamos. Está en cada uno de los inconformes que levantan las 35 protestas diarias que surgen espontáneamente en todo el país. Está en las cárceles de la conciencia. En fin, está en cada una de estas personas que han decidido quedarse. Y Juan Carlos es uno de ellos. Bienvenido, Juan Carlos. Antes de empezar, sí quisiera decirles algo. Dada la política y un poco con los parámetros de la Fundación Herrera Luque, este tipo de temas los abordamos, pero tratamos de que no se arme un ring de boxeo aquí, sino que sea en una actitud constructiva, en una actitud tratando de encontrar puntos de encuentro en los cuales se pueden discutir. Juan Carlos trae una cantidad de temas sobre la libertad, la patología que estamos viviendo actualmente, los venezolanos estamos enfermos. Entonces, bueno, los dejo, Juan Carlos, con el libro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leonor, y a la Fundación Francisco Herrera Luque por esta oportunidad de conversar con ustedes y haber tenido esta iniciativa tan bonita y elogiosa para mí, ¿no? como escritor y presentando mi obra La muerte tiene muchos rostros, que efectivamente es una novela polémica en el sentido de que es muy real, es decir, generalmente cuando se escribe ficción, novelas, tanto el escritor como el lector van en búsqueda de quizás hasta de un escape, ¿no? De trascender un poco la realidad y meterse en un mundo de fantasía por el tiempo que lee, ¿no? Aunque obviamente la literatura está llena de temas que marcan mucho las realidades y la historia pues, de los países y del ser humano, etc. Pero claro, escribir sobre realidades y especialmente realidades que están sucediendo en el acto, en el presente, no vistas desde ya un horizonte lejano, sino digamos en carne viva, siempre por supuesto es un riesgo muy grande para el escritor, porque esa novela por su naturaleza va a estar muy sujeta como que a sentimientos muy personales e íntimos de la persona que la aborda, ¿no? Que la lee. Y eso es lo que pasa, creo yo, con La muerte tiene muchos rostros. La búsqueda mía como escritor fue básicamente la inquietud de plasmar precisamente en un libro lo que nos estaba sucediendo como país. Para mí estos 16 años han sido particularmente intensos, puesto que me he tratado de alguna forma de involucrar con el padecimiento del país de una u otra forma. He buscado la manera de entender pues, lo que nos está pasando, de darle algún tipo de interpretación y buscar un aporte, ¿no? En la medida de lo posible, de hacer yo mi propio aporte, ¿no? Y la novela, en cierta forma, es una fotografía de estos 16 años desde mi óptica, desde mi entendimiento, ¿no? Un poco lo que he tratado o lo que he visto como país, ¿no? He podido haber escrito, por supuesto, un libro de historia, he podido haber escrito una crónica, he podido haber escrito otro tipo de cosas. Escogí el tema de la novela por varias razones. Primero, porque quería que fuera entretenido para el lector, quería que el lector tuviera, dentro de esta situación tan compleja que vivimos y dentro de los temas que toco, que son temas particularmente sensibles, que la gente tuviera también la oportunidad de tener su entretenimiento, su escape, ¿no? Su momento también de jocosidad, su internalización dentro de un mundo literario, o sea, porque independientemente de lo que sea, sí busqué la forma de generar eso en mi lector, ¿no? La posibilidad de involucrarse con
con la narrativa desde un punto de vista de fantasía también, no solamente de realidad, pese a que el tema es tan real, ¿no? Entonces, básicamente, el objetivo es ese, pues, que el lector de alguna manera la pase bien, pero también haga sus propias reflexiones sobre esta temática nuestra, que es tan particularmente, yo diría, difícil existencialmente hablando para todos, ¿no? La lectura que Leonor hacía del escrito de Cadena lo interpreta perfectamente. O sea, nosotros estamos viviendo ahorita un momento que es bien complicado. Pero que no es de Cadena, parece ahora. Ah, no es de Cadena, parece ahora. Sí. Bueno, independientemente Me dijeron que era de Cadena. Bueno, independientemente que Sí. yo lo leí también en su momento y claro, está muy bien escrito, pero sí me generó sentimientos encontrados, porque he visto que efectivamente muchos venezolanos han tenido que ir, y eso es perfectamente válido y perfectamente lógico de entender, y es imposible de criticar. Es decir, yo creo que nadie está en una posición de juzgar las acciones del otro, porque las hace de sus problemas de cada quien, eso es su vida personal y cada quien decide con su vida lo que quiere. Pero lo que yo sí he visto es que muchos venezolanos que se han ido y que tratan de expresar eso en algún tipo de literatura, siempre hay allí una emoción muy desgarradora y que cuando el que se queda la lee siente antagonismo, y lo que yo veo es que lo que se está tratando de buscar en ese tipo de casos es precisamente generar esa ruptura, que buscan cómo de una vez romper amarras y romper las raíces y conseguir sus nuevos destinos, ¿no? Pero haciéndolo a veces precisamente olvidan que muchos se han quedado y que los que se quedan de alguna manera también están buscando una manera de sobrevivir psicológicamente, una manera de sobrevivir existencialmente de una forma coherente, porque eso es lo más difícil, sobrevivir coherentemente dentro de esta locura, ¿no? Porque estamos viviendo una locura, o sea, lo que estamos viviendo en Venezuela es literalmente una situación impredecible de todo punto de vista, una cosa que no tiene explicación desde el punto de vista de las referencias históricas, desde el punto de vista de los ejercicios comparativos que podamos hacer con otros países del presente, lo que está viviendo gente en otros países. Si lo que nosotros estamos viendo verdaderamente es una mezcla de surrealismo trágico y muy desolador, ¿no? Cuando uno ve el porvenir, es decir, cuando uno racionaliza esto de una manera muy fría, las conclusiones siempre son terribles, ¿no? Entonces, lidiar con todos esos sentimientos es un reto que tenemos los venezolanos en el presente, muy difícil, y que bueno, que nos tocó, pues, y hay que resignarse a eso y ver qué sentido y qué respuesta encontramos cada uno de nosotros dentro de esta dinámica, y cada quien tiene su forma muy particular de abordarlo. A mí el temor que me causa esta situación es básicamente cuando siento que hay mucha evasión, y la evasión es necesaria, pero ese es precisamente el peligro. La naturaleza de uno es evadir los problemas, pero cuando se evaden problemas que tocan tanto la fibra de nuestro destino, entonces ahí hay un gran peligro, ¿no? Un peligro... Eso lo mencioné justamente en el libro como uno de los puntos principales. De no confrontar eso, pues. Cuando no confrontamos la realidad y tratamos de dar la espalda y dibujarla con una fantasía, entonces quizás efectivamente estamos logrando una respuesta psicológica a nuestro drama interno, pero en mediano y largo plazo puede ser trágico, obviamente para el país y para nosotros si seguimos en ese país. Y eso es un poco pues lo que ha sido mi percepción todos estos años, o sea, ver mucho cómo se ha buscado crear un cuento de fantasía, una ficción a la realidad que vivimos. Es decir, hemos tratado, y humanamente es perfectamente comprensible, yo eso no lo critico desde un punto de vista de juzgarlo en plano moral o en plano ético ni nada de eso. Yo pienso que, porque yo siempre lo
existencial. O sea, para mí es claramente entendible que se haya querido crear este cuento paralelo, esta ficción en la que hemos tratado de buscar referencias comprensibles a lo que nos pasa, y entonces buscando esas referencias comprensibles importamos un esquema de lo que es el problema de Venezuela, que es totalmente, a mi modo de ver, equivocado, es decir, desdibuja completamente la realidad. Entonces, lo que yo siento es que estos 16 años, pese a todo lo que nos ha sucedido, hemos vivido un cuento de ficción, es decir, públicamente se ha vivido un cuento de ficción. Entonces, también cuando me senté a escribir esta novela, esa era un poco la paradoja que yo tenía en la mente, es decir, cómo, si estamos viviendo un cuento de ficción en la realidad, ¿por qué no escribir una novela real? O sea, vean cuál es la paradoja allí, ¿no? Vivimos, digamos, desde el punto de vista mío del autor, ¿no? Vivo una ficción en lo que es mi realidad, entonces si voy, como escritor, voy a escribir una novela, déjame hacer entonces el efecto contrario, déjame escribir una realidad en lo que supuestamente es una ficción y ver qué se genera con esto, ¿no? Y mucho de lo que escribo han sido temas que yo he planteado públicamente todos estos años y en los que se me ha cuestionado públicamente también, se me ha atacado diciéndome que eso no era verdad, que eso no era realidad. Entonces, bueno, también un poco la travesura mía como autor fue ponerlo en una novela a ver hasta qué punto efectivamente es percibido como realidad o como cuento o como ficción, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, bueno, ese es un poco también el ejercicio de lo que busqué, ¿no? Colocar una serie de situaciones muy reales y vividas de alguna u otra forma, pero que en un momento determinado, cuando se planteaban públicamente, eran atacadas como falsas, es decir, como ficción, como que eso no estaba sucediendo realmente, ¿no? El tiempo le dio mucho la razón a estas cosas que se plantearon. Entonces, bueno, de alguna manera en el libro busco que eso quede bien plasmado, es decir, también el tema mío fue ver cómo estos 16 años no se nos escapaban desde el punto de vista de la literatura, es decir, hemos vivido años tan duros y tan, hasta cierto punto, traumáticos, que yo creo que la literatura no podía dejar eso de lado. Es decir, el día de mañana, cuando de alguna forma se busque hablar de este tiempo, de este momento, de esta situación, yo creo que los libros de historia van a distorsionar muchísimo la realidad, van a tratar de contar un cuento chino, ¿no? Distorsionando mucho lo que pasó, pervirtiendo mucho de lo que vivimos. Entonces yo busqué con esta novela también dejar eso plasmado, si bien es cierto, con un ejercicio literario que en principio tiene mucho de ficción, mucho de fantasía, porque ojo, la novela, aunque tiene mucha realidad, Luis Marín, profesor de la Universidad Central, la catalogó como realismo realista, ¿no? El género realismo realista. Si bien es cierto, tiene mucho de realismo realista, también tiene mucho de fantasía. Es decir, aquí se mezcla completamente la ficción con la realidad, ¿no? Es una mezcla desde A hasta la Z. Y lo que se produce es una simbiosis particular, y está en el lector, entonces por supuesto descubrir, bueno, qué de esto es real y qué de esto es ficción. Pero al final todo es una combinación, desde la A a la Z. Hay muchas cosas que son reales, muchas cosas que son ficción, y siempre están mezcladas, ¿no? Entonces, bueno, al final yo me quedaría muy satisfecho si al día de mañana esta novela de alguna forma sirve para entender un poco mejor qué nos pudo haber sucedido en estos años, cuáles fueron quizás las cosas que nos pasaron, y algunos de los sentimientos pues, que están plasmados allí en los distintos personajes. Creo que recoge los sentimientos digamos, desde el punto de vista emblemático de muchos de nosotros los venezolanos de esta época, ¿no? Entonces, bueno, al final de eso se trata, la muerte tiene muchos rostros, de buscar la manera de plasmar una época histórica nuestra muy reveladora, muy marcadora de nuestra
vida, nuestro entendimiento como personajes, parte de una sociedad. Yo creo que si algunos años nos han dado la oportunidad de reflexionar sobre temas que son trascendentales, han sido estos 16 años. O sea, yo creo que si bien es cierto hemos vivido una crisis muy dura, también las crisis invitan siempre a una reflexión profunda, ¿no? Que nos permite entender mejor a la sociedad, nos permite entender mejor a los seres humanos y por supuesto a nosotros mismos. Entonces, eso es una oportunidad que nos ha dado esta crisis, que yo creo que si la aprovechamos puede ser una oportunidad extraordinaria para caminar hacia adelante, es decir, para que efectivamente haya un porvenir positivo de todo esto, podamos sacar algo positivo y algo fructífero, ¿no? Y al final entonces también la novela habla sobre estos temas, sobre la esperanza, sobre la importancia de la libertad, y por qué la libertad es algo por lo cual vale la pena luchar y nunca abandonar pues, esa lucha, porque siempre que se lucha por eso va a haber esperanza, siempre que se lucha por eso va a haber una posibilidad de lograr un mejor destino. Y la novela al final habla de eso, ¿no? Es una novela sobre la libertad y sobre la importancia de luchar por la libertad y el costo, por supuesto, que tiene cuando uno hace trampa en la búsqueda de esa libertad, cuando uno busca los atajos, cuando uno busca precisamente crear un cuento de ficción para tratar de abordar algo que es tan trascendental y tan importante para el destino de una nación y para el destino de unos individuos, ¿no? Que conforman esa nación. Entonces, yo pienso que en la medida en que hayamos venezolanos que sigamos, digamos, en esa búsqueda y en esa lucha y en esa forma de darle trascendencia a quizás lo más primitivo, porque esa también es la paradoja, aunque estamos viviendo una situación que es prácticamente reptil y muy primitiva, muy atávica desde el punto de vista de la psicología, también estamos viviendo momentos en que podemos trascender muchísimo como individuos y como sociedad, en la medida precisamente en que abordemos ese primitivismo, y ahí está la paradoja. Mientras más nos conectemos con lo reptil y con lo primitivo de lo que estamos sufriendo, dejando de lado el cuento chino, más posibilidades vamos a tener de trascender y entonces de dar el salto hacia esa libertad y hacia esa sociedad mejor que podemos conseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo combinaría eso que escribió supuestamente Cadenas con lo que yo trato de buscar en La muerte tiene muchos rostros, y quizás el mensaje que hay en esa botella que está navegando en el mar, por decirlo de alguna forma, es que, si bien es cierto, muchos venezolanos han optado por irse y buscar sus destinos afuera, gran parte de esos venezolanos siguen teniendo su corazón enterrado en este país. Y en este país este país además sigue teniendo mucha gente aquí, en este momento, que tal como decía que le contestó a Cadena, igual está luchando, tienen su hacienda y están buscando sobrevivir en su hacienda y salvarla y que sus empleados sigan comiendo, y el otro que está usted en la fundación organizando este tipo de eventos, en fin, o sea, la gente está haciendo cosas buscando la manera de que el barco efectivamente llegue a buen puerto. Hay gente muy luchadora todavía en Venezuela que está luchando porque esto no muera, porque esta sociedad efectivamente se salve, ¿no? Entonces, ahí es donde está claramente, creo yo, el mensaje que tenemos que rescatar, que vale la pena esa lucha, que vale la pena seguir creyendo y seguir buscando la forma de darle sentido a esto. Y hay muchas más maneras de darle sentido, vuelvo y repito, pero todo pasa por una reflexión. Evidentemente tenemos que hacer el trabajo de comprender, de entender qué es lo que nos está pasando para poderle dar esa respuesta necesaria a la lucha. Para que la lucha efectivamente tenga sentido, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que nos está pasando. Entonces, bueno, si de alguna manera esta novela ayuda en ese sentido a comprender eso que nos está pasando, yo creo que me daré por satisfecho. Yo agradezco muchísimo nuevamente la presencia de todos y que de alguna forma
se lean la novela si pueden. Yo quería preguntarte algo, Juan Carlos, que creo que es interesante para todos los que vayan a leer la novela. Tú haces mención de Gene Sharp, y como, o sea, en base a un poco a los estudios de él, sacan un poco una propuesta de elevada. Entonces me gustaría que la expusiera, y me parece que es importante que viste en ese autor y que Bueno, Gene Sharp, para los que no sepan, es un profesor de la Universidad de Harvard que durante muchos años se dio la tarea de estudiar a los regímenes totalitarios en el mundo entero y comprendiendo cómo funcionan los regímenes totalitaristas, autocráticos, las tiranías. Él escribió un decálogo de acciones que se pueden emprender en las sociedades que padecen esos sistemas para liberarse, para lograr la libertad de alguna forma, para hacer que esos regímenes queden desnudos y caigan, ¿no?, por su propio peso. Entonces, bueno, en parte los personajes de La muerte de muchos rostros están en esa búsqueda de libertad y bueno, se conectan con todas estas teorías, con todas estas tesis, con Gene Sharp en particular. Básicamente lo que plantea es que en la medida en que las sociedades rescaten su sentimiento de rebeldía que tenemos todos los seres humanos, desde que somos niños, rebelarnos ante aquello que consideramos injusto, que consideramos que nos está quitando el oxígeno, nos está quitando la libertad que deseamos, tenemos el derecho de rebelarnos y de hacer acciones y de emprender acciones que de alguna manera materialicen esa rebeldía en objetivos concretos para desnudar los regímenes autocráticos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente Gene Sharp yo creo que tiene experiencias muy positivas en ese sentido. Su decálogo se ha aplicado en países como bueno, lo que fue Yugoslavia, Serbia, y funcionó en Ucrania, en distintos sitios. De alguna manera se han puesto de manifiesto estas acciones y se han logrado objetivos importantísimos, ¿no? Yo en lo particular tengo, por supuesto, mi posición política en ese sentido. Yo pienso que, bueno, que hay que estudiarlo, pero también con cuidado de no dejar nuestras propias circunstancias de lado. O sea, yo creo que cada quien es uno en sus circunstancias, y los países igual, cada país tiene sus propias circunstancias. Y ante nuestra realidad concreta, pienso que ya quizás los tiempos de Sharp hasta cierto punto quedaron de lado, ¿no? Porque nos hemos perfilado por todas las cosas que nos han pasado en estos años. Ya queda como, ya lo que queda, creo yo, es básicamente tratar de contribuir a crear una narrativa de comprensión para que se activen fuerzas institucionales, y esa quizás en particular es mi única esperanza en ese sentido para poder liberarnos de esto, que se activen fuerzas institucionales que tienen esa fuerza, pensando que todavía la tienen, que hay una reserva moral allí, para que ellos hagan el trabajo más duro, si se quiere. Y a nosotros como sociedad nos corresponde básicamente contribuir a una narrativa que le dé permiso a eso para que actúe. Y ahí es donde caben obras como esta, o sea, tratar de hacer literatura en ese sentido y tratar de hacer opinión pública y contribuir a esa opinión pública para que se genere el entendimiento necesario para que esa respuesta se pueda darle luz verde a esa respuesta, que ahorita tiene una luz roja precisamente por ese cuento chino del que hablaba antes. O sea, mientras se mantenga la ficción, va a ser muy difícil que se pueda activar lo que se tiene que activar para lograr el objetivo. Ahora, Juan Carlos, conversando el otro día con María Margarita Herrera, la viuda de Francisco Herrera Luque, y bueno, y el motor de esta fundación que la creó, y bueno, ahí está, de verdad que un aplauso porque
y la propuesta de la libertad. Pero en este momento, como tú dices, el barco agarra un poco otra dirección y resulta que el venezolano está bastante enfermo. Y de hablar en este momento de libertad es como un poco complejo, porque yo creo que lo que nos atañe es atender nuestra enfermedad. Y bueno, me gustaría un poco, simplemente como, bueno, propuestas de las diferentes personas de cómo de aquí, ¿no? Sí. Me gustaría que se tocara este tema. ¿Qué piensas tú de eso, Juan Carlos? Yo pienso que obviamente la libertad es un tema, claro, muy romántico desde el punto de vista conceptual. Yo lo vivo mucho ese tema porque, digamos, lo he alimentado demasiado psicológicamente toda mi vida, la importancia de la libertad para que uno pueda desarrollarse como hombre, como ser humano, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto, estamos ahorita en una situación tan compleja de sobrevivencia, de supervivencia, donde la gente, caramba, tiene que hacer unas colas espantosas, marcados como animales además para conseguir artículos elementales. Hablar demasiado filosóficamente, evidentemente, te desconecta de esa realidad. Pero yo creo que, a ver, cuando uno habla de libertad se refiere precisamente a ese padecimiento, es decir, lo que está padeciendo cada quien en su ser íntimo, en esta realidad que estamos viviendo. Es decir, todos queremos como esa libertad de conciencia, esa libertad en nuestro día a día, o sea, liberarnos de este padecimiento. O sea, yo entiendo la libertad en este caso particular, individual, como el ejercicio que tiene que hacer cada quien para liberarse de esta tragedia que hace que cada quien sucumba en cierta forma en su día a día, ¿no? En su cotidianidad. Entonces ahí es donde nos podemos conectar, creo, todos. Pero lo que pasa es que cuando la tragedia se pega, ya no la ves. Entonces ahí es cuando... Bueno, ahí es donde entra la necesidad de que existan personas, porque obviamente, digamos, en todos los países del mundo y en todos los ciclos históricos han existido momentos terribles en cada sociedad que uno analice, es decir, han habido momentos traumáticos. Y siempre quizás son pequeños grupos de personas los que logran de alguna manera mover la mata, amaquear el árbol para que como que la sociedad reaccione, ¿no? Aquí es donde entran quizás los liderazgos, la importancia de que las sociedades tengan liderazgos particulares y conectados con lo que se está sufriendo, con lo que se está viviendo, ¿no? Claro, pero no necesariamente hay que partir de posiciones opuestas, aunque es una forma a veces cuando, digamos, se te viene encima la pared, no te queda más remedio, pero yo todavía tengo la esperanza de que podemos encontrar formas en que de una u otra manera se logre conciliar una propuesta, porque no todo es malo. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, donde yo veo la traba, precisamente es donde, cuando entramos en el tema de los liderazgos. Lamentablemente, en el mundo de los liderazgos en Venezuela, hay todavía demasiada contradicción en cuanto al entendimiento de lo que nos está pasando, de la problemática que nos está pasando. A diferencia, y ahí es donde entra también el tema de Gene Sharp que tú mencionabas y lo que yo decía de por qué quizás no se aplica tan literalmente en el caso venezolano. Porque cuando Gene Sharp se aplicó exitosamente, en esa sociedad existía un claro entendimiento de lo que se estaba combatiendo. Entonces la sociedad estaba perfectamente dividida entre aquellos que apoyaban lo que se entendía que era una dictadura, una tiranía, y los que combatían a esa tiranía. Entonces el mismo mundo entendió lo que estaba pasando en esos países por ese ejercicio que hacían los que estaban luchando contra la tiranía. Entonces lograron unos respaldos y un entendimiento global de la tragedia que estaban padeciendo. El problema con nosotros es que todavía pareciera que no nos ponemos de acuerdo en cuanto a qué es lo que nos está pasando y qué es lo que estamos confrontando.
Entonces, cuando existe esa contradicción en el entendimiento de lo que nos pasa, a la hora de poner de acuerdo a los líderes, el trabajo se hace particularmente difícil, porque unos quieren seguir como, y ahí es donde quizás entra el juicio valorativo individual, o sea, como yo lo veo, que no necesariamente, evidentemente, pretendo que así lo vea todo el mundo, pero como lo que a mí me frustra quizás, y a lo mejor lo que se siente también en la novela, esa frustración es ver cómo yo por lo menos yo veo esto como una tiranía espantosa, algo que efectivamente es inaceptable desde todo punto de vista existencial que uno lo considere. Es algo a lo que uno tiene que oponerse y punto, y ahí no debe haber discusión de ningún tipo. Porque cuando uno comprende qué ha pasado en los países que se han visto sometidos a este tipo de sistemas, uno tiene que darse cuenta que tiene que combatirlo con todo lo que tiene. Es decir, no existen medias tintas, no existen grises en ese sentido. Hay que buscar la forma de organizarse y liberarse de eso, como sea. Como que uno tenga una serpiente venenosa en la cama y se ponga a ver, bueno, no, hay que ver cómo se sale de esa serpiente y punto, y no hay discusión. Claro, esa es tu postura. Claro, esa es mi posición, ¿no? Entonces, el tema es que yo he visto que se ha buscado cómo quitarle gravedad a esto que yo estoy diciendo. O sea, cuando lo que yo estoy diciendo, ante los ojos de muchos, suena como lo que han llamado un radicalismo de extremo, que uno es un extremista, que está viendo las cosas desde un punto de vista demasiado radical. Entonces ahí es donde entramos en el problema, porque si uno no ve esto desde un punto de vista radical, creo yo, diseñar una solución al problema es prácticamente imposible, porque mientras hayan otros que digan, en cuanto a los liderazgos, que esto no es tan complicado y que esto no es tan dramático y que esto puede tener una solución X, utilizando métodos convencionales que no son aplicables cuando uno lo ve como yo lo veo, son absolutamente inaceptables esos métodos porque se sabe que no funcionan, pero mientras tantos líderes piensen que esos métodos sí funcionan, es como unos médicos, es como, yo estoy viendo el doctor y pienso en la metáfora médica, ¿no? Es como que somos un grupo de médicos que estamos viendo un paciente y uno dice que ese paciente tiene un cáncer terminal y que hay que ver cómo Carrizo se le saca ese tumor, y otros están diciendo no, que el problema es que tiene un problema en la pierna y hay que darle unos medicamentos completamente distintos a lo que hay que aplicar cuando se trata de cáncer. Ese es el problema. Los médicos no nos hemos puesto de acuerdo en cuanto a cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Claro, pero en la novela, lo que me gustó muchísimo, porque además está, bueno, no la puedes soltar una vez que empiezas a leerla, es decir, que quieres terminarla, es como tú vas describiendo los diferentes aspectos de lo que está pasando, la gente en el exilio, los militares, el movimiento estudiantil, simplemente lo plasmas. O sea, como para que la reflexión quede. Claro, tu postura en cuanto está muy delimitada a la búsqueda de la libertad, pero permite al lector reflexionar sobre los diferentes aspectos de esta historia complicadísima de que estamos viviendo en este momento. Claro, porque el libro, la trama del libro efectivamente es este personaje buscando la forma de darle respuesta a la crisis que nos está matando, ¿no? Y entonces ese personaje, por supuesto, en su recorrido, él tiene su propia postura sobre la situación que está viviendo, pero, como tú bien dices, Leo, cada uno de los personajes que van apareciendo tiene sus posiciones y sus planteamientos, y está en cada quien, y ahí sí yo me cuido mucho de no hacer el juicio valorativo. Claro, el personaje protagónico tiene su derecho de hacer sus propios planteamientos y sus propias reflexiones, pero evidentemente del lado del lector siempre va a existir el espacio para que cuestione a ese mismo protagonista y diga, mira, yo no estoy de acuerdo con este tipo porque tal, y hay suficientes elementos, creo yo, narrativos como para poderse conectar también con otros planteamientos en ese aspecto, o sea, y asumir posiciones. Y ahí también es donde está quizás el riesgo del libro, ¿no? Que va a generar un poco esa dinámica de posiciones muy personales sobre lo que se está leyendo. Pero
muy bien delineados cada uno de esos personajes, además siguen su línea de pensamiento. Bueno, me pareció excelente, aparte de lo que plantea como trabajo literario formidable. Muchas gracias. Bueno, sí. desde el punto de vista del trabajo literario, para quizás hablar un poco también más de la novela, yo traté con esto de hacer algo completamente distinto a lo que había hecho antes. Ese también fue un poco mi reto, ¿no? Cicatriz es una novela que es totalmente de ficción, mi primera novela, una novela además muy, digamos, de aventuras internacionales y claro, también toca el tema psicológico, una novela muy psicológica también, muy existencial, pero está narrada en tercera persona. Yo como escritor me separo completamente de la obra, ¿no? De la trama que estoy narrando, inventando. Pero en el caso de Cicatriz, de La muerte de muchos rostros, decidí escribirla en primera persona. Entonces eso también genera un mayor, digamos, sí, desde el punto de vista de la técnica, es completamente distinto, ¿no? Como ejercicio literario es una experiencia completamente diferente a escribir en tercera persona. Y el título, Juan Carlos, La muerte tiene muchos rostros, ¿de dónde viene? ¿Qué? Bueno, porque precisamente analizando los sentimientos que lo mueven a uno en todo esto, yo en lo particular como individuo he experimentado, digamos, una especie de tormenta continua, ¿no? Y siento que en el camino, cuando uno está en este tipo de lucha, precisamente al conectarse, lo que decía antes, de conectarse uno con lo primitivo y con lo atávico desde el punto de vista psicológico existencial y buscar esa trascendencia, uno empieza como que en el camino a darse cuenta de que es muy fácil ir dejando mucho de uno en la lucha, es decir, uno se puede ir como fraccionando, generando como un rompecabezas que se revienta y las piezas se disparan por todos lados. Entonces uno empieza como a tratar de armar nuevamente ese rompecabezas buscando entendimiento de uno mismo. Y entonces cuando uno habla de la muerte tiene muchos rostros, en una lucha como esta, a lo que me estoy refiriendo no es tanto a la parte material de la muerte, sino a la parte existencial de la muerte, es decir, cómo uno como persona puede ir padeciendo toda esta situación y desdibujándose en el camino, fraccionándose en el camino, reduciéndose como individuo en el camino o lo contrario, ¿no? Entonces, claro, al conectarse con una dinámica como esta, en una lucha como esta, directamente hablando, saliéndole la cara de frente al monstruo, uno tiene que ceder o no ceder y sigue luchando. Cuando tú cedes en una lucha como esta, una lucha por la libertad, para mí ahí mueres. Ahí tú como individuo mueres. Y mueres de muchas formas, o sea, muere el tipo, eso, que se tranza un negocito, que hace una empresa maletín, el tipo que, qué sé yo, eso, que decide transarse con el gobernante porque ha conseguido un beneficio a corto plazo. Para mí esos son distintos tipos de muerte que uno va dejando en el camino a la medida que lo va llevando a cabo. Mientras que hay otros que se mantienen firmes, hay otras personas que independientemente de todas las dificultades que van confrontando en el camino, que son muchísimas, se mantienen firmes en sus creencias, en sus ideales, en sus principios. Y esas personas de alguna manera entonces sobreviven esas muertes que muchos otros van padeciendo en ese camino que se recorre. Entonces, al final lo puse más que todo desde un punto de vista simbólico, es decir, es la muerte del ideal, es la muerte de los principios, es la muerte de las cosas que verdaderamente son valiosas en la vida. Esos son los distintos tipos de muerte. Cuando uno va sacrificando esas pequeñas cosas de la existencia que verdaderamente le dan valor y sentido a la existencia, cuando uno las va dejando de lado por ese beneficio coyuntural materialista, uno sobrevive quizás uno sobrevive materialmente y puedes tener una vida superficialmente muy exitosa, pero por dentro te mueres, o sea, te vas muriendo por dentro, te vas padeciendo tu muerte psicológica, existencial, trascendentalmente hablando,
en el camino, internamente te vas transformando en eso, te logras de tal manera que ya tu psique está tan fracturada que ya no sabes ni siquiera lo que eres, pues, y eres como una especie de autómata. Entonces, bueno, eso y yo... el grave peligro, porque ahí entonces, ahí ya no tienes alma. Vives patológicamente, tu vida es una patología, básicamente, ¿no? Lo que manifiestas en tu vida, más que todo, es una patología. Si ya no tienes alma, entonces ya nada dentro de ti tiene que morir, entonces tú puedes matar. Exactamente, es una buena forma de ponerlo, ¿no? Cuando tú te mueves por dentro, ya la vida deja de tener sentido y por lo tanto eres perfectamente capaz de prescindir de la vida de otro, inclusive sentirte con el derecho de quitarle la vida a otro, porque no valorizas esa vida. Y eso es precisamente lo que pasa en sistemas como los que padecemos, que se va muriendo, se va matando esa alma, se va matando ese sentido de la vida, y llega un punto en que la sociedad muere. Entonces, la misma sociedad al morir, entonces deja de darle trascendencia a lo que es el valor de la existencia. Y eso por eso que sistemas que tienden a matar el alma de la gente, a esclavizar al hombre, bueno, son regímenes donde la muerte es lo que prevalece. Y por eso... Visto desde otro punto de vista, hay otras ideologías que consideran que el capitalismo también es una forma de muerte. Entonces también depende del ángulo donde uno se ubique. Claro, lo que pasa es que en el capitalismo, quizás sí, por supuesto, el individuo que vive por hacer dinero y que toda su vida es el dinero y el materialismo, a lo mejor ese individuo, bueno, muere como ser, ¿no? Pero ese es su problema. O sea, por lo menos el capitalismo te da la posibilidad, la ventaja de que cada quien puede hacer su vida como le dé la gana. Pues entonces tú tienes, siempre que la sociedad te plantee la libertad como premisa, tú tienes en sociedades, lo que llaman las sociedades capitalistas, la posibilidad, bueno, de entrar en un juego patológicamente capitalista, y entonces ahí te puedes perder en el camino, es cierto, pero tienes siempre la opción de no hacerlo. El problema con sistemas que te tratan de imponer un modelo es que o sigues ese modelo, que además no es tal, porque el modelo es la muerte en esos sistemas, pero en sistemas donde no hay libertad, el modelo es la muerte, es decir, porque al no tener opción y tener que adaptarte a una circunstancia que es totalmente exógena a ti, que no depende en nada en lo que tú hagas, entonces tú como ser desapareces. Claro, viéndolo siempre, cuando hablas así desde tu perspectiva, porque sin entrar en materia de juicio, si lo ves desde otra perspectiva, para otras tendencias, el capitalismo es una muerte. Entonces, lo cierto, sí, también lo que pasa... Es una muerte porque esa libertad a la cual tú te refieres se considera que está condicionada. Entonces no es libertad real. Entonces, claro, lo que pasa es que... cada quien lo verá y lo interpretará como... Yo me acuerdo, yo cuando era muchacho estaba en una clase en la universidad y estábamos precisamente analizando... Estoy siendo el abogado del Sí, no, yo lo sé. Estábamos analizando en Estados Unidos precisamente el tema, era una clase que se llamaba Psiquiatría y Derecho. Y analizamos básicamente el tema de los homeless, de los sin casa, de los individuos que viven en cajas de cartón en la calle, ¿no? Y entonces precisamente lo que analizábamos allí era hasta qué punto el individuo tiene derecho a vivir en esa caja de cartón. Entonces, la clase básicamente lo que nos decía el profesor era que en Estados Unidos el que quiera vivir en una caja de cartón tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Y para sacarlo de esa caja de cartón, contra su voluntad, tú tienes que demostrar judicialmente, de justicia jurídica, que el individuo no está en su justa razón, el individuo no es dueño de sus capacidades mentales. Tienes que discapacitarlo legalmente para poderlo sacar de la caja de cartón. Y la sociedad como tal, digamos, tiene opciones. Si lo saca de la caja de cartón, o si el individuo no quiere vivir en esa caja de cartón, tiene siempre la opción, la sociedad le brinda la oportunidad de vivir de una manera digna, así sea, bueno, en un shelter, en un sitio donde va a tener
comida, donde va a tener alojamiento, donde va a tener algún tipo de asistencia psicológica. La sociedad te provee esa posibilidad. A lo que voy es que en las sociedades más capitalistas que uno analice, siempre existen las opciones. Es decir, está el individuo que puede transformarse en el hombre más rico del mundo si le da la gana, pero generalmente ese hombre que se transforma en el hombre más rico del mundo también se da cuenta de la necesidad de dar algo a cambio. Y entonces son por lo general los que se transforman en los grandes patrocinantes de universidades, de instituciones culturales, de hospitales, etcétera, etcétera. Se vuelven grandes filántropos. Y si uno lo estudia, bueno, Bill Gates, Rockefeller, todos los grandes magnates siempre han sido los grandes filántropos de la humanidad. Lo cierto es que las sociedades más capitalistas por lo menos te brindan la oportunidad de que surjan individuos de esa calidad, si se quiere, o sea, que puedan llegar a ser personas que hagan empresas extraordinarias, capitales infinitos, y a su vez entonces tienen esa misma capacidad de devolverle a la sociedad ese beneficio que de alguna manera recibieron, ¿no? En las sociedades donde no existen esas opciones, esos modelos son inviables. Es decir, aquí por ejemplo en Cuba no podría surgir nada más un Bill Gates, no podría surgir Claro, un Steve Jobs, pero ¿no? yo reitero que eso es desde tu punto de vista, porque también dependiendo de la historia psíquica de un pueblo, Desde el punto de vista de los liderazgos, desde el punto de vista de los liderazgos de la sociedad, yo creo que esos liderazgos están llamados, si se va a luchar por algo para hacer mejor la sociedad, a lo que se tiene que luchar es hacia la imposición de sistemas que nos permitan esta opción. claro. O sea, a eso es a lo que voy. Y ahí es donde quizás Y ahí es tu búsqueda de la libertad a través en los hogares, con los hijos, los padres tienen que dictaminar cómo va a ser el comportamiento en esa casa con respecto a los hijos. Si las leyes las tienen que poner los padres y los hijos tienen que acatar esas leyes, porque bueno, parte de la base que el padre, por su experiencia, por miles de razones, tiene más sabiduría y más conocimiento para saber lo que es bueno que lo que tiene un hijo. Bueno, con los liderazgos de una sociedad pasa más o menos lo mismo. Es decir, ¿qué pasa con los sistemas que buscan borrar la libertad? Parte de la base que las sociedades tienen que ser igualitarias, siempre mirando hacia el que no tiene nada, para que todo se parezca a ese que no tiene nada. Es decir, vamos a hacer homogénea la sociedad para que no haya diferencias odiosas. Pero al hacer homogénea la sociedad significa quitarle a todo ser la posibilidad de ser algo más que aquello que es lo más primitivo que puede ser el ser. Entonces, por eso son sociedades que nos ofrecen más allá de una supervivencia elemental. Bueno, en primer lugar, yo no conocía el libro y creo que me has entusiasmado para leerlo. Me parece muy interesante el enfoque, ¿no? Sí. Yo la pregunta que tenía, fíjate, aquí hablamos un poco de sin dar connotación política, de la salida, ¿no? Y la salida la gente la ve como un destino. Yo creo que la salida es como un camino, ¿no? Y lo digo porque vi la película Wałęsa, y muy interesante que en la película todo se dispara en el año 1970, cuando hubo el movimiento de los trabajadores en Gdańsk, en el puerto, ¿no? Y en ese momento comienza el movimiento. Ese movimiento duró más de 10 años. Había una cosa muy interesante en el movimiento. Bueno, la oposición estaba dividida y había un tema, yo no sé si a eso tú te refieres, al tema primitivo, yo lo llamo quizás ir a las bases, ¿no? Que es la fuerza moral. Allá había un tema que era la religión, y de hecho Wałęsa, muy interesante que él llevaba la estampa de la Virgen, pero lo que al final él buscaba era tratar de unir a la gente a través de los valores, que es algo que aquí se han fracturado completamente, ¿no? Entonces la pregunta mía va: tú al escribir el libro, lo que me parece muy interesante es que, bueno, tú te sitúas fuera del ambiente y a la vez te integras al ambiente. Yo supongo que tú también debes haber visualizado cómo esto avanza y cómo llega ese camino. No sé si lo habrás plasmado en el libro, pero me imagino que tu ejercicio de pensamiento lo debes haber visualizado. Sí. Yo creo que en Venezuela tenemos un problema de los valores, que están verdaderamente fracturados.
involucrados. Entonces, quisiera conocer tu opinión, a ver de qué manera tú ves ese camino de la salida. Porque si tenemos los valores fracturados, es cierto, tú hablas de las leyes, tu liderazgo, de tener fuerza y de marcar una cancha para que la gente, vamos a decir, sepa cómo actuar y cómo comportarse. Pero si uno no tiene en el pensamiento los valores lo que te dicen es cómo uno debe comportarse, cómo uno debe ir transitando ese camino. Entonces me gustaría conocer un poco tu visión sobre ese tema. Es que esa efectivamente es la clave de todo. Cuando nosotros, digamos, tratamos de buscar una salida, una respuesta a esto, precisamente nos conectamos fue con ese argumento tuyo. Decíamos, bueno, a la hora de confrontar un sistema tiránico como este, que tiene tanto dinero, que tiene las armas, que tiene apoyos internacionales como los que tiene, ¿cómo enfrenta uno una cosa así, no? Y la única forma de hacerlo, es decir, la única arma que tiene una sociedad que no tiene un sistema de esa naturaleza, precisamente son sus valores. Y ahí es donde uno tiene que buscar la conexión con sus congéneres, es decir, tiene que ser una lucha, y por eso nosotros siempre hablamos de la lucha de la dignidad del ser, es decir, los valores más integrales del ser humano que le dan sentido a la vida, es decir, aquello por lo cual vale la pena levantarse todos los días y salir a trabajar y salir a vivir, ¿no? Ahora fíjate, Juan Carlos, en una sociedad matricentrista que es como la nuestra, justamente el rol que debe ejercer el padre, que es el que marca la ley, que es el marca los valores, es el que marca la estructura. Si eso lo tienes fracturado, ¿cómo lo extrapolamos a una...? Entonces ahí, en las bases, es lo que habría que trabajar y toma muchísimos años, y un poco lo que tú planteabas antes, que tiene que ser una conjunción de fuerzas que realmente ataquen digamos, nuestra realidad desde diferentes ángulos. Yo lo que veo es que cuando a mí siempre me plantean el tema del pueblo, ¿no? de ir a los barrios y ver a la gente que está padeciendo ahí y conectarse con esa gente para poder verdaderamente hacer el cambio político. Yo lo que me he dado cuenta es que eso no es así, es decir, la gente que vive en los lugares más, digamos, más humildes, si se quiere, son las personas que quizás, primero, más padecimientos tienen y más claro está que deberían tener una vida mejor que la que tienen y necesitan unas circunstancias mejores, pero sus mismas limitaciones de vida impiden que tengan los recursos necesarios para poder hacer algo al respecto, es decir, realmente no pueden ser sujetos de cambio de sus circunstancias. Y ahí es donde uno tiene que apelar necesariamente al liderazgo de una nación, a, digamos, lo que se llama la élite, desde el punto de vista grecorromano, por decirlo de alguna forma, lo que es la élite de una nación, las personas más formadas, más educadas, que supuestamente deberían tener más sólidos esos valores que estamos hablando, es decir, porque tienen hogares estructurados, tuvieron la posibilidad de alimentarse bien, su cerebro está bien formado, etc. A esos individuos es lo que hay que apelar a la hora de buscar hacer un cambio en la sociedad, ¿no? Y lo que uno ha encontrado en este camino es que precisamente allí es donde está nuestro punto débil. Cuando uno apela al liderazgo del país y busca esos valores en ese liderazgo, ahí es donde entonces uno empieza a ver los desiertos de valores. Cuando uno apela precisamente al liderazgo empresarial, al liderazgo político, al liderazgo en todo y cada uno de los sectores de la sociedad venezolana, ahí es donde uno se da cuenta de las impresionantes lagunas que hay con respecto a esos valores de la vida. Y entonces, al no encontrar un factor común en cuanto al entendimiento de esos valores de la vida, empiezan los grandes problemas, los cortocircuitos a la hora de poder organizar acciones contundentes para solucionar el problema. Porque parte de ese entendimiento disímil que tenemos, el problema que nos oprime, es precisamente por la disimilitud que hay en cuanto a los valores. Compartimos valores distintos de la vida. O sea, le estamos dando importancias diferentes a lo que verdaderamente tiene valor en la vida.
Entonces, cuando ese entendimiento de los valores no está claro, desde el punto de vista del liderazgo, ahí es donde entramos y cojeamos de verdad fuertemente para poder organizar una verdadera salida al drama que tenemos, porque ponernos de acuerdo se hace prácticamente imposible si uno no comparte, digamos, esos valores. Es decir, cuando yo hablo de valores digo, son sentimientos, son situaciones dentro de ti por lo que tú estarías dispuesto a morir si es necesario. Es decir, tú no estás dispuesto a transar en eso, porque tú sabes que si tú transas en eso, mueres, pues. O sea, estás entregando tu alma, pues. Pero ese entendimiento, digamos, tan drástico de lo que debe ser la vida, no está tan claro a nivel universal en los liderazgos. Y entonces ahí es cuando, creo yo, entramos en esta crisis terrible, ¿no? Y por eso que también se habla de que, bueno, la crisis a lo mejor puede apelar a que la gente que quizás en circunstancias normales no entra en contacto con estos sentimientos de conexión con los valores de la vida, a lo mejor comienzan a entrar en ese contacto, y a lo mejor se trata de un problema de tiempo. A lo mejor tenemos que padecer más todavía como sociedad, sufrir más para conectarnos, digamos, de manera más tan cómoda, y otros que están menos cómodos, unos que están viviendo la vida loca y otros que están viviendo la vida terrible, sino que todos más o menos estamos viviendo la misma circunstancia de tragedia. Entonces a lo mejor ahí podemos conectarnos de forma más, digamos, común, si se quiere, con respecto al compartimiento de los valores, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Igual que tú, Juan Carlos, estuve 15 años fuera. No me arrepiento de haberme regresado, realmente, porque la cura de todos nosotros y venimos a ver que yo vengo era para poner un grano de arena y contribuir a hacer todos esos cambios. Yo me hice mucho, me gusta a mí mismo, y como 36.000 estudiantes de María de la Cultura durante 15 años, si iban a cambiar todos sus valores, todos sus principios que estamos hablando. Para todo ello fue más fácil adaptarse al gobierno, a la maravillosa. Yo te lo juro que me he imaginado otra Venezuela. Yo le agregaría parte de los principios y los valores también, parte de la identidad. O sea, no existe a todo nivel, trabajo, arriba, claro, trabajando afuera, tú llegas tarde, no te reclama el jefe, te reclama el compañero. Tú estás robando dinero a la empresa, si tú no vienes, tengo que hacer tu trabajo. Eso no ocurre. La parte de la identidad es muy importante también. Sí. ¿Alguien más quiere hacer reflexión al respecto? Eso que dice es así, en el sentido de que, a ver, ese tipo de cosas a lo mejor que no hemos tenido durante demasiados años en Venezuela, un liderazgo que promueva desde arriba esos valores, ¿no? Humanos, la honestidad, la integridad, la decencia, ¿no? En el sentido de que generalmente son los liderazgos los que despiertan en los demás, digamos, la luz o la oscuridad. Y nosotros siempre lo ponemos como ejemplo cuando conversamos con la gente en ese sentido, que basta y sobra que llegue un líder lleno de perversiones humanas para que todo eso permee, digamos, como el sistema sanguíneo del cuerpo humano y contamine toda la sociedad y saque lo peor de los seres humanos de esa sociedad. Si se conecta con la sombra del ser humano, pero si tiene lo contrario, si tienes liderazgo que en un momento determinado, por suerte, por lo que sea, llegan a las posiciones correctas dentro de la sociedad, esos liderazgos correctos, también con su propia forma de ser, transmiten esos valores al resto de la sociedad y se conectan luminosamente con la sociedad. Entonces empiezan a sacar lo mejor del ser humano, porque todos tenemos la parte oscura y la parte que no lo es. Entonces, y basta y sobra que en ciertas circunstancias de nuestras vidas apelen a una cosa o a la otra para transformarnos en una cosa o la otra. Entonces, lamentablemente, cuando tú tienes circunstancias del país donde los liderazgos son tan equivocados en ese aspecto, pretender que las sociedades sean distintas es muy difícil. O sea, que escapen a esa trampa mortal de vivir una vida, digamos, de sombra, por decirlo de alguna forma.
ahí es donde hay que apelar, exacto. El metro de Caracas es el mejor ejemplo, o sea, o Alemania, nosotros lo ponemos mucho con el caso de Alemania. Es que, si cuando ponemos que los venezolanos son así o asados, basta ver lo que fue Alemania con el muro de Berlín. Es decir, cuando le pusieron el muro y dividieron a Alemania en dos, eran los mismos alemanes, la misma historia, la misma raza, la misma forma de todo, pero al aplicarle un liderazgo y un sistema equivocado a Alemania Oriental, los alemanes de esa parte de Alemania se transformaron en parias. Y cuando cayó el muro de Berlín no había forma que supieran trabajar y no tenían esos valores de llegar temprano al trabajo, de ser productivos, de hacer algo con sus vidas como sujetos individuales. Todo siempre con la mano extendida, dependiendo de otros, la responsabilidad totalmente entregada al poder, al Estado, con una depresión colectiva total. Y eran los mismos alemanes. Tenían el consumo per cápita de tomar cerveza en los dos países. Pero partí sobre que cayera ese muro y que se integraran las Alemanias, para que esos alemanes orientales que tenían décadas, digamos, padeciendo esa sombra, por decirlo así, en lo que recibieron la luz, bueno, en cuestión de pocos años otra vez agarraron el ritmo y hoy en día, bueno, son el país más bollante de Europa, ¿no? De forma integral. Entonces, ese es el mejor ejemplo, creo yo. Corea del Norte, Corea del Sur, donde te demuestra que no es tanto el tema de que, no, porque es que son así, esos tipos son de esa forma y eso no tiene salvación, como muchos caen en esa trampa. Yo he escuchado a muchos venezolanos que ya se han ido de Venezuela, cuando hablan de Venezuela se refieren a los venezolanos de esa manera peyorativa. No, que son venezolanos, que los venezolanos no tienen remedio, los venezolanos son flojos, los venezolanos son sinvergüenza, los venezolanos es esto y lo otro, y empiezan a ponernos los peores calificativos, ¿no? Cuando realmente eso no es así. Y en épocas de nuestra historia, de nuestra propia historia, donde hemos tenido otro tipo de oportunidad, otro tipo de dinámicas sociales, hemos sido completamente distintos como sociedad, y hemos sido una sociedad más bien que ha invitado a mucha parte del mundo a venirse para acá a hacer su familia, a hacer su historia en esta tierra. Entonces, eso te lo dice todo. Realmente se trata de un tema de que en este momento tenemos muy mal liderazgo y hay un modelo, digamos, de poder, de Estado, que está influyendo muy negativamente en el ánimo, en la psique y en todo lo que es el entendimiento de la sociedad. Pero eso puede cambiar, afortunadamente. Creo que ese es un excelente ejemplo, el de Alemania. Hoy en día, con Angela Merkel, ella justamente viene de Alemania Oriental. Y como bien dices tú, o sea, el liderazgo tiene una responsabilidad, tomando el símil del padre de familia. El padre de familia, el que mejor da el ejemplo, es el que lo da no por lo que dice, sino por lo que hace, cómo actúa. Y Angela Merkel justamente ha sido una líder en cómo dar ese modelaje en su país. Creo que esa que dice liderazgo a nivel mundial, uno ve, por ejemplo, que nuestro régimen ha tenido relaciones con todos los países del mundo, y sin embargo con Alemania Angela Merkel nunca recibió ni al presidente de Chávez ni a Maduro, o sea, porque eso iba en contra de sus principios. Lo que parece que es un excelente ejemplo. Oye, pero qué bueno, después me gustaría anotar bien el nombre. Sí. Conectando un poco la parte de valores, la parte de honestidad que comenzábamos hace rato. Tú pusiste esta última semana un artículo que habla de un militar avergonzado, pero también lo vuelve a narrar en primera persona. Y ese artículo es como un cuento corto donde narra ese detalle en una sociedad golpeada, ese entorno que no se agarró firme a sus valores, ese entorno que se dejó corromper, pero como dentro de eso existe en la semilla tiene sus raíces que nos puede dar esa reconstrucción de sociedad y ese cambio social de evolución que menciona. Bueno, en ese artículo precisamente apelando a eso que decía antes de lo que nos puede en un momento determinado salvar de la institución que podría hacer algo al respecto, la institución del Estado, hablaba pues, de un militar que básicamente recordaba lo que había sido su infancia con su padre, que era oficial de las Fuerzas Armadas,
y que le dio un gran ejemplo como hombre y como de lo que debía ser un hombre y lo que debía ser un militar, y de cómo él había crecido, bueno, con ese ideal por el ejemplo de su padre, y se había hecho soldado y había bueno, entendido pues el rol que tenía como militar. Entonces recordaba cómo su padre había sido asesinado en Machurucuto por los cubanos, y después cómo se había combatido a Caldas cuando trató de incursionar en aguas venezolanas, y todo lo que es el orgullo militar. Y entonces él hacía reflexiones sobre cómo ese orgullo se había perdido en los últimos años, de cómo el ejemplo que él observaba en los cuarteles era el peor de los ejemplos, y cómo se sentía que, bueno, que hoy en día vestirse de militar era disfrazarse, y que él no quería sentir eso, que independientemente que él en lo particular no había caído en actos equivocados, había llevado una vida correcta, él sentía que eso ya no era suficiente, que él como militar tenía un deber adicional que no estaba cumpliendo, quedándose callado, silenciando lo que estaba pasando frente a sus ojos. Entonces que él sentía como deber, bueno, hacer algo al respecto y a tratar de apelar a las personas que como él estaban también en los cuarteles, que él sentía que había muchos como él, para que efectivamente hicieran algo al respecto, o sea, reaccionaran ante ese entorno de antivalores que los estaba haciendo sucumbir, y bueno, y efectivamente lucharan por lo que era el honor militar y el deber de un militar, que básicamente es respetar la soberanía de una nación y proteger la libertad de esa nación con su vida, ¿no? Pero bueno, de eso básicamente trataba. Me da mucha risa porque precisamente el artículo lo escribí en primera persona, entonces mucha gente pensó que yo era militar y me escribía preguntándome mi rango militar y felicitándome por mi papá militar y tal, y todavía ha sido por supuesto un realismo real, realizado militarmente y tomado militarmente por una fuerza extraña, por una fuerza extranjera, ¿no? Es decir, es un tema militar en ese sentido, así que tú tienes que expulsar a una fuerza invasora que está colonizando tu país y está estrangulando tu libertad. Entonces ahí se le pide, digamos, a la policía del Estado que cumpla con su deber, que es defender la soberanía del país y defender, digamos, la libertad en ese sentido, ¿no? No para que gobiernen, es decir, no para que establezcan, no bajo el esquema de que de un golpe de Estado y se monte un grupo de militares a gobernar el país. No, nada que ver con eso. O sea, se trata de apelar a la policía del Estado para que cumpla con su deber policial de expulsar a una fuerza extranjera que está ocupando las estructuras de tu Estado y la está destruyendo, ¿no? Borrando la libertad. Una vez que eso se logre, o sea, que se logre expulsar a esa fuerza extranjera y que se ponga, digamos, y que se haga eso, inmediatamente, o sea, en el acto, el gobierno que se establezca tiene que ser un gobierno civil, es decir, el gobierno que va a establecer las políticas públicas de cómo tiene que marchar el país, tiene que ser un gobierno civil, y los militares se tienen que reservar exclusivamente la función militar de establecer orden en la sociedad desde el punto de vista de ponerle freno a, por ejemplo, a todo ese grupo colectivo de civiles que han sido armados con armas de guerra por esa fuerza invasora militar para que atente contra nuestra libertad. Entonces, esa fuerza militar le corresponde ese deber, ponerle freno a esos colectivos malandros que están en la calle aterrorizando a la sociedad, poner orden, en pocas palabras, desde el punto de vista de la seguridad nacional, de la ¿cómo se llama?, de la estabilidad en cuanto a tu seguridad personal, es decir, tú vas a salir a la calle sin que te maten, y en paralelo, entonces, un gobierno civil que ponga todas las bases necesarias para que las instituciones funcionen de una manera correcta, que haya transparencia en cuanto al funcionamiento institucional del Estado y efectivamente nos podamos dar una sociedad libre donde se pueda elegir a quienes gobiernan como se eligen en los países libres, pues de manera democrática, que ocupen sus funciones por cierto tiempo nada más, que puedan ser renovados, etcétera, etcétera. Pero evidentemente que no se plantea para nada en un esquema así una figura de golpe de Estado. Al contrario, se parte de la base de que en este momento estamos sufriendo ese golpe de Estado y que hay que enderezar las cosas, hay que restituir el orden que está hoy vulnerado por un sistema que está sistemáticamente violando
no solamente todo el marco institucional del Estado, sino además violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas que conforman a la sociedad, ¿no? Pero más allá de eso, evidentemente hay que buscar una respuesta inmediata para que lo que gobierna el país sea gente competente y sea gente que efectivamente logre dar respuesta desde el punto de vista civil a todas las necesidades que tiene el país para poder echar para adelante, para poder caminar hacia un sendero de verdad de prosperidad y de modernidad. Yo creo que se trata de eso, evitando por supuesto figuras tiránicas y dictatoriales en un sentido negativo de la palabra. Evidentemente, dado el drama que estamos sufriendo en Venezuela, la tragedia y hasta dónde alcanza esa tragedia, se hace muy difícil buscar una respuesta convencional. Y quizás eso es lo que tú planteas también desde el punto de vista de lo que has visto en el funcionamiento político normal. Los políticos, y lo que yo hablaba al principio del cuento chino, de cómo hemos querido crear un cuento de ficción ante esto que estamos viviendo. Lamentablemente la política ha insistido en dar una respuesta convencional, y eso es lo que molesta, eso es lo que irrita realmente, no porque estén haciendo algo malo, o sea, no porque sean unos tipos, unos corruptos, no se trata de eso, se trata simplemente que no están dándole la respuesta necesaria a la tragedia del país, porque insisten en hacer un juego político convencional, es decir, que está cortado con una tijera que no responde a lo que estamos viviendo. Es decir, es como que tú, exacto, que tú necesitas, qué sé yo, ir a una fiesta de traje largo y de smoking, en fin, y insisten que te tienes que ir en traje de baño con unos bermudas y una guayabera. No puedes, o sea, hay un cortocircuito ahí. Eso es lo que pasa, lamentablemente, ahora en Venezuela. Hay mucha gente dentro de esa evasión que hablaba antes, buscar cómo escaparse para no ver la tragedia de frente, que insiste en esa respuesta convencional. Entonces, a la hora de, por ejemplo, plantear qué hay que hacer, obviamente lo que planteamos no puede estar cortado con esa tijera. Aquí tiene que necesariamente venir un gobierno, y si vamos a hablar esto desde un punto de vista más filosófico, no entrar en, como decía Leonor al principio, política, digamos, que pueda ser, que rompa la naturaleza del espíritu de lo que se busca con este encuentro. Pero yo lo que me doy a la tarea de imaginar es, bueno, qué tipo de respuesta tenemos que dar. Tiene que ser un gobierno que no puede ser convencional en un primer momento, es decir, tiene que ser un gobierno que esté dispuesto a tomar acciones que son muy difíciles de tomar, porque para poner orden en una sociedad que está tan enferma y tan desordenada, tú necesitas adoptar medidas contundentes en un primer momento que logren poner orden y sentar las bases y plantear una institucionalidad que hoy en día no existe. Entonces no puede ser un gobierno convencional, tiene que ser un gobierno adaptado a las circunstancias del momento, y por lo tanto eso implica un gobierno fuerte, un gobierno que no puede estar planteando unas elecciones al mes, en fin, o sea, tiene que ser algo distinto. Una pequeña reflexión, pero con este viaje que hemos hecho por muchos sitios de la mente, yo quisiera hacerle un pequeño diálogo hacia lo que fue Venezuela en la posguerra. Venezuela era la meta del mundo. Venezuela era agua. Todo el mundo quería venir a Venezuela. Yo quiero que tú me aclares por qué en esa época todo el mundo quería venir y ahora todo el mundo se quiere ir. Bueno, ya es un ejemplo de por qué vale la pena Venezuela, ¿no? Lo simboliza totalmente. Venezuela precisamente porque se transformó en un momento determinado, después de vivir un siglo XIX de guerra, porque también eso se olvida, que nosotros pasamos 100 años de guerra, en el siglo XIX se nos fue completico en guerra, en caudillismo y en situaciones terribles, y cuando entramos en el siglo XX éramos un país devastado por la guerra.
devastados literalmente. Pero entonces, precisamente porque estábamos devastados, todo estaba por hacerse. Había una gran promesa en cuanto a las posibilidades de lo que se podía hacer. Entonces, en el momento en que entraron los recursos para poder hacer eso, tuvimos la suerte, y por eso hablo de los liderazgos, teníamos liderazgos, teníamos líderes en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito intelectual, en el ámbito literario, en el ámbito, por lo tanto, en el ámbito cultural. En todos los ámbitos de la sociedad teníamos unos líderes que entendían la necesidad de tener un país moderno, de que Venezuela tenía que modernizarse. Y entonces por eso uno, cuando lee a personajes de eso, Francisco Herrera Luz, que es un ejemplo, por supuesto, y hay tantos otros, Ular Pietri, en fin, personajes que en esa época, en los años 20, de los años 30, estaban escribiendo, estaban produciendo ideas. Todas las ideas que planteaban eran precisamente ideas de modernidad, del país moderno que podíamos ser. Y los gobernantes que tuvimos, una vez que muere Gómez, porque Gómez, independientemente de toda la crítica que se le pueda hacer, también tiene grandes virtudes. O sea, Gómez acabó con el caudillismo, unificó al país, lo limpió financieramente y permitió además que vinieran empresas del mundo a invertir a Venezuela. Y eso independientemente de que en un primer momento se hizo mal porque no existía experiencia, no había conocimientos técnicos ni nada por el estilo, por lo menos abrió la puerta a Venezuela a esa modernidad, permitiendo que viniera ese mundo moderno a Venezuela. Una vez que muere Gómez, bueno, viene López Contreras, Medina, la Junta del 45, después Carlos Delgado Charbó, después Pérez Jiménez. Eran personajes que entendían la necesidad de esa modernidad y se conectaron entonces con Estados Unidos, se conectaron con Europa y le abrieron las puertas a Europa. Y habían políticas públicas dirigidas precisamente a que esa inmigración europea se viniera a Venezuela a hacer al país, a construir al país. Entonces se desarrollaron políticas de migración precisamente para facilitarle a los europeos que estaban huyendo de sus regímenes tiránicos o oprobiosos a que se viniera a Venezuela a construir el país. Los líderes entendían que había que construir el país. Y además se entendió que el Estado no podía intervenir en ese modelo de construcción. El Estado se tenía que mantener básicamente como un prestador de servicios, pero todo el tema del impulso empresarial de la sociedad, es decir, la construcción del país, tenía que estar en manos de los individuos, del sector, lo que llaman el sector privado, por decirlo de alguna forma. No me gusta llamarlo sector privado por las connotaciones mitológicas negativas que tiene en Latinoamérica, pero al final del día se trata de los individuos de la sociedad con el poder de construir su destino. Y eso se hizo en la década de los 30, en los 40, en los 50, en los mismos 60, el mismo Rómulo de Cacú cuando llega al poder y Raúl Leónidas, independientemente de sus pasados ideológicamente conectados con la Unión Soviética y con toda esa parte negativa, lograron modernizarse. Y entonces, por ejemplo, Rómulo de Cacú hizo una alianza por el progreso con los Estados Unidos y creó una alianza muy importante en ese sentido. Entonces, todos los años 60, digamos, políticamente, el Estado se limitó otra vez a prestar servicio, a combatir a los guerrilleros que estaban tratando de incursionar y dejar que fuera el sector privado de la sociedad el que caminara por su propio impulso. El drama, lo que veamos el mitológico, el minotauro maldito que comenzó a tragarse a la sociedad, comienza cuando se cambia el modelo. Y entonces pensamos que esa libertad que habíamos alcanzado, esa prosperidad casi que era gratis, ¿no? Y era producto de la providencia. Y se cambia el modelo y se pretende que sea el Estado el rector de toda la sociedad. Y el Estado que se meta a ser empresario, el impulso de la generación de riqueza, en vez de estar en los individuos, iba a estar en manos del Estado. Y entonces cuando se pervierte la forma y se desnaturaliza de esa manera el deber ser, porque por deber ser se sabe que la naturaleza del Estado no puede ser empresarial, igual que la naturaleza del individuo es empresarial, porque el individuo para poder sobrevivir tiene que ser empresario necesariamente, o sea, empresario en su vida, tiene que tener iniciativa, tiene que ser proactivo, tiene que tener su destino en sus manos, tiene que ser el amo y señor de su destino.
Cuando el amo y el señor del destino de una sociedad no es el individuo, sino que es el Estado, se cambia la fórmula, se pervierte, se desnaturaliza y comienza todo, y comienza entonces todo el tema de esa telaraña gigantesca que se arma de clientelismo, de burocracia, de corrupción, que va penetrando todos y cada uno de los núcleos de la sociedad y la corrompe, la pudre, si se quiere, hasta que se cae toda la estructura. Y eso fue básicamente lo que nos pasó. Entonces, yo lo que creo es que precisamente tenemos que volver a esa experiencia positiva que hemos tenido, que la tuvimos en el siglo XX, que la tuvimos en la época hispánica, porque Venezuela, cuando Venezuela hispánica, si se quiere, cuando todavía éramos parte de España, Venezuela se estaba transformando en uno de los países más atractivos de la América, del nuevo mundo, si se quiere. Cuando empezamos a darnos las leyes de India y tal, por eso es que surgían personajes de la talla de Francisco de Miranda, Andrés Bello, de Simón Bolívar. Esos individuos no nacían por generación espontánea, eran producto de un entorno, una sociedad que permitía que esos individuos surgieran. Andrés Bello, por Dios, era un personaje internacional maravilloso, producto precisamente de los influjos de la sociedad venezolana. Eso es, tratamos de cambiar el modelo, entramos en esas guerras civiles espantosas, pasó lo que pasó, adoptamos después en el siglo XX el modelo correcto, pero entonces en los años 70, producto de la bonanza, pensamos que podíamos ir todavía más rápido, lograr una industrialización artificial, y bueno, lamentablemente eso fue equivocado, y eso fue lo que produjo lo que tenemos ahora. El reto precisamente de los líderes de la actualidad es darse cuenta de esa historia, aprender de esa historia y entender que la única forma de efectivamente echar el país para adelante es nuevamente volviendo a la estructura donde es el individuo que sea el motor, la fuerza motriz de la sociedad, y el Estado limitarse a ser un servidor público. Entonces, bueno, la esperanza está precisamente en que la destrucción que hemos sufrido en estos años quizás nos pueda ser equiparable a la destrucción que sufrimos en el siglo XIX, y el espíritu que surja como consecuencia sea un espíritu que también sea similar al que surgió en la época temprana del siglo XX, y lo que permitió que Venezuela se transformara, como dice tú, Ana María, en ese país de posibilidades, donde la gente, yo siempre he dicho que verdaderamente la estatua de la libertad, es decir, el sueño americano estaba en Venezuela, no en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos también, pero Venezuela era un ejemplo de ese sueño americano, pues, y es bueno conectarse con eso, es importantísimo, y uno en la medida de las posibilidades también trata de aportar a la matriz de opinión en ese aspecto, de recordar eso que Ana María está recordando, de que hemos tenido esos momentos, y es importante que lo entendamos, porque parte de lo que nos está pasando también es que nuestra autoestima está demasiado golpeada. Es decir, como sociedad, nuestra autoestima ha sufrido muchísimo. Entonces, pensamos realmente que terminamos pensando que no somos capaces, que como venezolanos hay algo en nosotros, una especie de tara que nos hace incapaces de lograr lo que se logra en Estados Unidos, lo que se logra en Alemania, lo que se logra en otros países, ¿no? Gracias, Juan Carlos, los invitamos a un café, y gracias a todos, Muchas gracias a todos. y por los aportes y todo.